Ya está, mira, la estaban esperando. Buenas tardes. Quisieran, por favor, que me confirmen por el chat si se logra escuchar y ver la pantalla, por favor. Sí, escucho, señorita. Buenas tardes. Buenas tardes. Anita, ¿no? Listo. Entonces,
vamos a terminar. Esta era la última parte de la sesión número 2, que nos quedó pendiente de la semana pasada. Y después ya procedemos a avanzar con la sesión número 3, que es la que corresponde al día de hoy. A ver, déjenme. Listo, entonces como estábamos conversando el día viernes, estábamos viendo todo lo correspondiente al funcionamiento de las glándulas anexas del sistema digestivo. Como recordamos, hemos hablado mucho de lo que es el hígado, el páncreas y sus funciones de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, quedamos en esta última parte en lo que es el metabolismo en sí. Sí, recordamos, lo mencioné la semana pasada, de que el hígado es uno de los órganos que tienen más funciones o propiedades, ¿no? En sí, y es uno de los más complejos también, ¿no? Entonces, lamentablemente, las patologías de hígado siempre son de mal pronóstico y muy difíciles de trabajar para nosotros los nutricionistas, porque el hígado cumple muchas funciones en el proceso de digestión, de metabolismo, ¿no? de todos los nutrientes en general. No solamente son los macronutrientes, sino también las vitaminas, ciertos minerales. Ayuda mucho también a fortalecer el sistema inmunológico y en sí tiene muchas funciones muy complejas, ¿no? El hecho de sufrir alguna patología en este nivel, como les digo, a veces lamentablemente es de muy mal pronóstico, porque el trasplante de hígado en nuestro país no es algo muy común, porque lamentablemente no hay cultura de donación, ¿no? Entonces, donaciones de órganos, la lista de espera realmente es muy, muy larga. Como les mencioné, podríamos vivir nosotros con medio hígado, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil realmente conseguir un donante y conseguir a alguien que realmente sea compatible también con nuestro paciente, ¿no? Entonces hay que cuidarlo mucho. El hígado en sí, para nosotros los nutricionistas, analizamos una parte muy importante, que es el metabolismo de los macronutrientes. Estos macronutrientes, recordemos que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Dentro de estas funciones del metabolismo de los carbohidratos, el hígado lo que va a hacer es este carbohidrato convertirlo en glucógeno y almacenarlo como glucógeno alrededor del hígado, en nuestros músculos. Esta va a ser una buena reserva de energía para momentos de escasez o de ayuno prolongado. El hígado también ayuda mucho a la conversión de la galactosa, de la fructosa en glucosa. Recuerden que la glucosa es la fuente de energía, es como la gasolina para el funcionamiento de todos los órganos y de todo nuestro cuerpo en general, ¿no? Si no tenemos glucosa en sangre, muchos de nuestros órganos irían muriendo de poco a poco, principalmente el cerebro. El cerebro necesita una dosis mínima de glucosa. Si tú no lo nutres, no le das esa cantidad de glucosa mínima, simplemente lo vas a lesionar. Y estas lesiones lamentablemente son irreversibles, ¿no? Son pacientes que quedan con muerte cerebral, a veces simplemente por tener un ayuno muy prolongado, y se cree que no es por el ayuno, sino es por otra patología, ¿no? Entonces, cuando es realmente muy importante cubrir el requerimiento mínimo de glucosa en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el hígado se encarga de esto, ¿no? De convertir la galactosa, la fructosa, que son azúcares de algunos nutrientes. Por ejemplo, la fructosa es el azúcar de la fructosa es el azúcar de las frutas, ¿no? Y entonces no está como glucosa en el medio ambiente, en los alimentos en sí. La glucosa no está pura, ¿no? Está en otras presentaciones, pero el hígado se encarga de convertir todos estos azúcares en el mismo azúcar, que es el que necesita nuestro organismo, que es la glucosa. Se encarga entonces de la formación también de compuestos químicos a partir de productos intermedios del metabolismo de carbohidratos. Del, en casos de ayunos prolongados, cuando no tenemos un ingreso de energía, no tenemos un ingreso de glucosa a la célula, lo que hace la célula es crear energía de alguna otra reserva, ¿no? Puede ser del músculo, puede ser de tejido adiposo, y para esto el hígado es el que ayuda a convertir a esa reserva, como las grasas, el glucógeno, le ayuda a convertirlo en glucosa. Ese proceso de conversión son diferentes vías, diferentes procesos bioquímicos.
los cuales no, o en el momento no lo vamos a ampliar, más adelante los vamos a ir ya ampliando. Les recomendaría que los vayan revisando, gluconeogénesis, glucogenólisis, ¿no? Entonces hay diferentes procesos, el ciclo de Krebs, donde nosotros siempre vamos aprendiendo y es parte de la bioquímica de los alimentos o de los macronutrientes, ¿no? Entonces, así como el hígado se encarga del metabolismo de los carbohidratos, también se encarga del metabolismo de las grasas. ¿Y qué es lo que hace principalmente? Oxida los ácidos grasos para convertirlos en energía. También se encarga de la síntesis del colesterol, de los fosfolípidos y en sí de las lipoproteínas. Ahora, este síntesis de colesterol, aquí es el por qué nosotros dejamos de tenerle ya miedo a las yemas de huevo, ¿no? La yema de huevo tenemos un colesterol externo y un colesterol interno. El problema es el interno, cuando nosotros tenemos mucha creación de colesterol. Ahí esto es a veces por algún problema metabólico o por algún desorden alimenticio, pero no por la yema del huevo, ¿no? A veces le tenemos mucho miedo, incluso yo he escuchado a muchos pacientes que dicen, no, a mí me han dicho no coma yema del huevo porque tiene mucho colesterol. Sí, pero tiene un colesterol saludable, se podría decir, de que más bien es bueno para tu organismo porque también tiene fosfolípidos, son grasas buenas, no está dentro del grupo de las grasas dañinas. ¿Qué más hace? ¿Qué otra cosa hace nuestro hígado? Pues sintetiza la grasa a partir de proteínas y de carbohidratos, ¿no? Entonces, hace muchos procesos bioquímicos, por lo cual yo siempre he dicho que el hígado es nuestro gran laboratorio, ¿no? También se encarga del metabolismo de las proteínas, como por ejemplo desaminar estos aminoácidos. Se encarga de la formación de la urea, que es el material de desecho de las proteínas. Se encarga de la formación de proteínas del plasma y también en la interconversión de los distintos aminoácidos y síntesis de otros compuestos a partir de aminoácidos. Entonces, nosotros tenemos muchos aminoácidos que salen de la misma proteína. Lo que hace el hígado es prácticamente el proceso de hidrólisis, ¿no? De convertir esa cadena larga de proteínas en eslabones muy pequeñitos de diferentes aminoácidos y a la vez va quitándole también su material de desecho, como puede ser la urea, la creatinina, que también podemos encontrarlo en sangre e ir midiendo con esto, haciéndole un seguimiento al paciente, cómo está la excreción o el consumo o el metabolismo de sus proteínas, ¿no? Entonces, todo estos diferentes procesos bioquímicos lo realiza pues el hígado, pues no un hígado sano, ¿no? Un hígado que tiene alguna patología, lamentablemente estos procesos metabólicos se ven alterados. Y es por eso de que los pacientes a veces tienen mala absorción de carbohidratos, mala absorción de grasas, o a veces también incluso mala absorción de proteínas y el paciente se termina desnutriendo. Entonces, ¿cómo hago para alimentar a ese paciente si es que no va a absorber o no metaboliza, perdón, macronutrientes? Entonces, necesitamos darle los macronutrientes en presentaciones hidrolizadas, en presentaciones, entre comillas, se podría decir, predigeridas, ¿no? Para que bypassemos el hígado, ¿no? Para que el paciente se siga nutriendo a pesar de que el hígado no funciona adecuadamente, ¿no? Entonces hay ciertas estrategias o ciertos cambios que se pueden hacer en la alimentación del paciente para lograr eh, que él no se desnutra a lo largo del tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hígado? Como les dije, el hígado es el principal lugar del metabolismo de los aminoácidos. El hígado se encarga mucho de formar la albúmina. La albúmina es una de las proteínas que más se sacan cuando se hacen los controles sanguíneos. Hace muchos años se creía que era un indicador del estado nutricional de los pacientes. Con el paso del tiempo se fueron realizando más estudios, más análisis respectivos y se llegó a la conclusión que la albúmina no es un indicador nutricional. Se puede utilizar tal vez como indicador nutricional al ingreso del paciente, pero durante la estancia hospitalaria no nos ayuda mucho porque esta albúmina tiene una vida media de 20 días. Cada 20 días se modifica esta albúmina y son muchos días como para poder llevar un control. Nosotros necesitamos para llevar un buen control bioquímico del estado nutricional de los pacientes, necesitaríamos alguna molécula que cambie con menos tiempo, ¿no? Como tal vez la prealbúmina que se modifica cada 4 días. Entonces, esta albúmina cumple roles importantes.
siempre es bueno de todas maneras que esté dentro del rango normal, porque nos ayuda a mantener la presión oncótica. Esta presión oncótica, en palabras más sencillas, es como si tuviéramos una malla, ¿no? O alguna tela, ¿no? Que está reteniendo el líquido, ¿no? Entonces, esta presión oncótica, la albúmina, es como un filtro, ¿no? Lo que hace es, no es poroso, simplemente es una barrera que divide la parte intersticial con la extrasticial, ¿no? La parte interna con la parte externa de la célula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Mantiene el líquido o el agua, ¿no? Dentro de la célula. Cuando falta albúmina en el cuerpo, en el organismo del paciente por diferentes factores, como puede haber sido tal vez alguna quemadura, alguna patología que esté causando estrés muy elevado, pacientes renales, puede darse también en pacientes hepáticos, en pacientes desnutridos. Cuando empieza a faltar la albúmina en sangre, significa que ya no va a haber esta barrera. Entonces, lamentablemente, esa barrera se vuelve porosa, es como una pared agujereada, ¿no? Y empieza a haber ese filtro de líquido. Ese filtro de líquido significa que el agua o el líquido que está dentro de la célula va a salir al exterior. Esa salida de líquido al exterior es lo que provocan los famosos edemas. Entonces, para nosotros los nutricionistas, cuando vemos un paciente edematizado, ¿no? O que está reteniendo líquido, como a veces le dicen, significa que es un paciente desnutrido, en el cual ya ha habido una alteración en el metabolismo de las proteínas, sobre todo en la albúmina. Y empezamos a analizar, ¿no? ¿Realmente estás desnutrido por diferentes factores o es que tu hígado ya no está funcionando? ¿No? Por ejemplo, para ponerle, hablar de patologías, aquí encontramos a la cirrosis, ¿no? La cirrosis, lamentablemente, como el hígado no funciona adecuadamente, no elabora esta albúmina y empieza a haber deficiencias de albúmina en el cuerpo del paciente. Por ende, empiezas a sufrir mucho de edemas en miembros inferiores o en las piernas, los brazos. Aparecen los casos complicados como la citis, que son aquellas personas que sufren de mucha acumulación de líquido en el abdomen. Y todo esto es por complicaciones, lamentablemente, del hígado, ¿no? Otra función metabólica que realiza el hígado es lo de realizar los factores de coagulación, ¿no? Entonces, cuando hay alguna enfermedad hepática, el paciente lamentablemente empieza a tener alteraciones de coagulación y a veces un corte muy pequeño puede causar grandes sangrados y eso hay que tratarlo, ¿no? A la brevedad posible para evitar que se haga una lesión muy grande que cause una hemorragia muy excesiva en un paciente y lo terminamos perdiendo. El hígado también produce colecinesterasa plasmática, hidroliza o se encarga también del metabolismo, como les dije, de algunos fármacos, transporta algunas vitaminas, crea también la PCR, ¿ya? Y ciertas moléculas que ayudan mucho también al sistema inmunológico que están relacionados con los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Aquí está relacionado también la formación de hierro, de albúmina, de hemoglobina, perdón, en nuestro organismo. Entonces, una persona que sufre del hígado lamentablemente no va a metabolizar bien la albúmina, no metaboliza bien los factores de coagulación. Entonces, cada vez se vuelve más complejo. Conforme va avanzando más la enfermedad, el paciente llega a descompensarse bioquímicamente incluso y pueden llegar a tener almacenamiento excesivo de materiales de desecho, ¿no? Ya que el hígado no está cumpliendo la función de limpieza. Lamentablemente todo el material de desecho de los fármacos, de los nutrientes consumidos, se empiezan a quedar en el organismo de la persona porque no hay manera de eliminarlo, ¿no? La plaquetopenia, claro, porque hay una alteración con todo el proceso de coagulación, de hemoglobina. Entonces es muy común que empiecen a tener problemas de plaquetopenia, la albúmina baja, la hemoglobina baja, ¿no? No hay síntesis de plaquetas tampoco, ¿no? Porque lamentablemente todas estas funciones las realiza el hígado. Cuando el hígado no funciona adecuadamente es cuando nosotros tenemos que buscar otras estrategias, ¿no? ¿Cómo nutrimos entonces a ese paciente? Les dije, si sufre de albúmina muy baja constantemente, no sube, es porque el hígado no está funcionando bien.
Entonces tenemos que llevar la albúmina a la sangre directamente o empezarlo a nutrir con una proteína que tenga que sea de muy buena calidad, que se absorba muy bien y que garanticemos pues de que se pueda formar, aunque sea pequeñas cantidades de albúmina. Perdón, o en el caso de las plaquetopenias, pues es más difícil, ¿no? Entonces se ve la necesidad ya de inyectar plaquetas en el paciente, ¿no? Entonces todos los pacientes de cáncer de hígado, los pacientes con cirrosis hepática, lamentablemente estas son complicaciones de la enfermedad. No es que de una u otra manera tú las evites, tal vez no, tal vez las puedas retrasar, pero evitarlas es muy, muy complicado. Y son enfermedades no reversibles, lamentablemente, ¿no? El médico lo que hace es darte tiempo de vida, un aproximado, pero lamentablemente no es algo reversible o lamentablemente el final no es muy bueno, ¿no? Lamentablemente. También se encarga de la biotransformación de fármacos y es lo que yo les había comentado. Hay que tener mucho cuidado con la automedicación, ¿no? A veces consumimos ciertos fármacos que son hepatotóxicos, que quiere decir que hacen trabajar mucho al hígado en el proceso de de desintoxicarse, ¿no? Entonces, la eliminación a veces de estos fármacos lo hace el hígado. Un hígado sano te lo va a hacer sin ningún problema, pero si ya tienes un hígado que medianamente está enfermo, no te está mandando señales todavía, porque como les dije, el hígado pues aguanta mucho y empieza a dar señales de que está enfermo cuando recién está, pues ya está fallando el 80%, el 90%. Antes no te manda señales porque el hígado realmente es un órgano tan grande y soporta bastante trabajo o bastante daño. En cambio, en el caso de órganos más pequeñitos como el páncreas, este pasa la voz o te empieza a mandar señales de que está enfermo, apenas está con un 10% de daño, y eso hasta menos. En cambio, en el hígado, como es medio traicionero, se podría decir, ¿no? Te avisa ya cuando la enfermedad está pues bien avanzadita. A veces tú te estás automedicando, te duele algo, te tomas tu paracetamol, te sigue doliendo, ay, una más, y te tomas hasta 1 gramo de paracetamol muy seguido, te tomas antibióticos, tengo un poquito de dolor de garganta, vamos a tomar los antibióticos, y todos esos medicamentos se van acumulando poco a poco en el hígado, y lamentablemente terminas complicando las patologías que puedan tener. Entonces, hay que siempre tener mucho cuidado con esta parte. Si hay antecedentes en casa de cirrosis, de hígado graso, de tal vez alguna neoplasia, ¿no? En este nivel, sería bueno siempre estar atentos, ¿no? A todos esos pequeños síntomas o signos que pueda ir mandando nuestro sistema digestivo, ¿no? Entonces, como hemos conversado, el hígado trabaja a la par con la vesícula biliar. El hígado se encarga mucho de la creación de la bilis. La bilis elimina muchas sustancias endógenas y exógenas del hígado, a la vez que cumple una importante función como líquido digestivo. Acuérdense que se carga del metabolismo de las grasas principalmente. La bilis se forma en el hepatocito, o dentro del hígado se forma la bilis, y después se modifica en su trayectoria por la vesícula biliar mediante la absorción y secreción de electrolitos y agua. Por ello, las sales biliares, colesterol y fosfolípidos se concentran bastante en la vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar lo que hace es almacenar esa bilis creada, hacerla un poquito más espesa, más concentrada, pero su principal función es almacenar. ¿Qué pasa con con una vesícula ya dañada? Sigue concentrando o concentra demasiado esa bilis y lamentablemente a veces lo hace tan espeso que lo convierte en un pólipo, que es como si fuera gotas de grasa o algo mucho más espeso, o incluso en casos más complicados los convierte en piedritas, ¿no? Entonces, una bilis que hace pólipos o que hace piedritas es una vesícula enferma, ¿no? Es una vesícula que ya no es reversible y lamentablemente la tienes que extraer. En la imagen, como ustedes pueden ver, hay un conducto que viene del hígado, que es el encargado de traer o recolectar toda la bilis creada en los hepatocitos y lo lleva hacia
vesícula y la vesícula es la encargada de almacenar. Cuando el alimento o el quimo llega al duodeno, como pueden ver en la imagen, automáticamente esta vesícula se contrae, ¿no? Esto normalmente está infladito como un globo, pero cuando llega alimento al duodeno, esta vesícula se contrae y hace de que la bilis pase por este otro conducto que es el colédoco y llegue hacia el duodeno para iniciar el metabolismo de las grasas principalmente, ¿no? Entonces, cuando hay una pequeña obstrucción en este nivel, que es normalmente por cálculos biliares, la bilis se queda pues almacenada en la vesícula y no hay manera de llegar al duodeno. Cuando no llega esta bilis al duodeno, lamentablemente pues no hay metabolismo de las grasas no se van a poder absorber normalmente y se van a eliminar por las heces. Esa eliminación constante de grasas por las heces va a causar pues de que el paciente cada vez se desnutra más, bajan de peso rápidamente y el paciente pues se tiene que solucionar el problema lo más rápido posible, ¿no? Y muchas veces esta solución es extraer o extirpar pues la vesícula en una operación que puede llegar a ser muy sencilla, ¿no? Dependiendo de la salud, de edad y si tiene o no alguna otra comorbilidad. Las operaciones de cálculos de vesículas normalmente entran un día y al día siguiente están ya saliendo de alta. Y son operaciones cada vez más sencillas porque como son tan comunes y algo que me preocupa mucho es de que estas operaciones de vesículas, antes pues yo veía pacientes de 50, 60 años a más. Ahora después de la pandemia estoy encontrando pacientes de 20, menores de 25 años, pacientes de 18 años con problemas de vesícula. Y yo cuando converso con ellos, yo les digo, pues ¿no? Algo está pasando, algo estás haciendo mal, porque eres muy joven para sufrir de esto, ¿no? Si ya te vas a quedar sin vesícula a tus 20 años, tu hígado va a trabajar en exceso. Si tú sigues viviendo tu vida loca, consumiendo mucho alcohol, pasando mala vida, llevando una mala vida desordenada, con comida chatarra, ¿no? Y no cuidando tu salud, a los 30, a los 40, ese hígado va a empezar a fallar. Entonces, ¿cuál es el pronóstico o cómo vemos más adelante hacia nuestra juventud? ¿No? Entonces, eso a veces es simplemente porque hay falta de cultura alimenticia, ¿no? Entonces, yo no digo que no consuman alcohol, yo no digo que no se coman su pollito frito de vez en cuando. Es algo que puedes hacerlo de vez en cuando, pero hay que tratar de no hacerlo lo más frecuente posible, porque pueden causar, pues, daño a sus órganos sin darse cuenta, ¿no? Entonces, otro proceso bioquímico, otra enzima que produce también el hígado son las transaminasas. La elevación del aspartato aminotransferasa y el alanín aminotransferasa, que son las famosas GLP y ALT o GPT, que van a encontrarlo a veces en los exámenes de laboratorio cuando le hacen el perfil hepático. Estas transaminasas son creadas por el hígado como parte del proceso de metabolismo de los nutrientes. Si se elevan o se alteran, significa pues que hay una obstrucción en diferentes niveles de la vesícula y el hígado pues no está eliminando su material de desecho. Igual pasa con la fosfatasa alcalina. Cuando la fosfatasa alcalina se empieza a elevar en sangre, significa que hay una colestasis. Esta colestasis quiere decir de que la vesícula simplemente se paralizó. El sistema nervioso te está mandando la señal a la vesícula, ¿sabes qué? Contráete y expúlsame bilis, pero la vesícula está rebelde y no lo hace. No lo hace y se empieza a llenar cada vez más de bilis, que al final pues no permite que se elimine material de desecho procediente del hígado y se termina pues aumentando la fosfatasa alcalina. Entonces, diferentes marcadores o exámenes de laboratorio nos indican qué órganos están dañados. Hay incluso libros que te explican qué significa cada marcador o cada examen de laboratorio, que siempre como parte de cultura general lo se podría revisarnos como para saber o entender los exámenes de laboratorio que a veces les entregan a los pacientes los exámenes de laboratorio y no lo entienden, como si estuviera en China, ¿no? Y te están preguntando, ¿tengo anemia, no tengo anemia, tengo eso, tengo el otro? Tú tienes que irles enseñando, explicando cada uno de los exámenes que le han hecho, ¿no? Entonces, la albúmina sérica, los factores de coagulación también están, sobre todo los factores de coagulación están muy relacionados con el funcionamiento del hígado.
Se dice que, como les dije, la albúmina tiene una vida media aproximada de 20 días. Cada 20 días podemos ver aumento o disminución de albúmina dependiendo del estado nutricional del paciente. Y también ve el hígado lo que es en factores de coagulación. Dice que la vida media de los factores de coagulación son aproximadamente entre 4 a 6 horas y esto es lo que se va siempre monitoreando, principalmente la protrombina. Cada vez que uno va a ser operado, se sacan exámenes de protrombina para ver si el hígado está funcionando adecuadamente. Si tu hígado funciona bien, tu protrombina va a estar siempre en niveles normales y eso significa que puedes entrar sin riesgo alguno a una sala de operaciones porque no te vas a morir desangrado, porque vas a coagular rápidamente. En cambio, si tienes problemas de protrombina y no está en los rangos adecuados, significa que tienes problemas de coagulación. Y el hecho de tener problemas de coagulación es muy riesgoso hacer que te seas intervenido quirúrgicamente, ¿no? Puede haber una hemorragia y lamentablemente te puedes perder la vida por este factor de coagulación alterado, ¿no? Entonces, son exámenes que siempre se hacen de perfil hepático para ver cómo está funcionando el hígado, ¿no? La bilirrubina, ¿no? La bilirrubina también es un material de desecho, ¿no? Que tenemos la bilirrubina conjugada y la no conjugada. Esta es la causante del color amarillo a veces cuando hay problemas hepáticos, ¿no? Recordemos, tal vez algunos de ustedes han visto un paciente con hepatitis o pacientes con problemas hepáticos o biliares. Cuando hay obstrucción de la vesícula biliar o obstrucción de alguno de los canales, se empieza a almacenar esta bilirrubina, ¿no? Y como es un material tóxico, se podría decir, o de desecho, se empieza a teñir nuestro cuerpo de un color amarillo, ¿no? Mientras más intensa es la coloración, significa que la bilirrubina se encuentra en valores mucho, mucho más altos, ¿no? Entonces, también nos indica, pues, ¿no? Y cuando tienes un paciente, por ejemplo, con hepatitis, que por ende va a estar amarillito o ictérico, tú llevas un control de la bilirrubina para ver cómo va lleno, ¿no? La orina también cambia de color. La orina, cuando tienes problemas del hígado o estás almacenando material de desecho, la orina va a tener un color tipo café o un té muy cargado, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno, yo le digo a los pacientes que monitoreen el color de la orina, el color de las heces, porque tal vez por ahí hay una enfermedad hepática oculta y no se está dando cuenta, pues no en su totalidad, ¿no? Entonces, esta era la última parte que quería conversar con ustedes de la sesión número 2. Denme unos minutitos, voy a cambiar de diapositiva para ya continuar con la sesión número 3 que corresponde al día de hoy.
¿Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla para iniciar ya la Sí, sesión número 3? profesora. Sí Sí, se ve. profesora. Listo, entonces iniciamos. A ver. Ya, lo de los anticoagulantes. Sí, lo que pasa es de que la warfarina principalmente, ¿no? En el caso de la warfarina, que es el anticoagulante más usado, más conocido, no tiene que ir en conjunto o a la par con la vitamina K, ¿no? La vitamina K está en varios alimentos, pero para recordarlo siempre es de preferencia con todo lo que son hojitas verdes, todo lo que es color verde, ¿no? El color verde es una de las características principales de aquellos alimentos que tienen gran cantidad de vitamina K. Ahora, ¿por qué no puede ir la vitamina K con los anticoagulantes? Porque tienen el mismo efecto. La vitamina K, claro que es un proceso natural, un proceso de metabolismo, ayuda mucho a regular el espesor de la sangre, ¿no? Es un anticoagulante natural, podría decir. Y la la warfarina cumple la misma función. Entonces, si tú consumes los dos a la vez, haces que estos se potencialicen. El efecto de la warfarina se va a ver alterado. Y si lo alteras, puedes causarle pues la muerte al paciente porque estás dándole, es como si estuvieras dándole una dosis mucho más elevada, ¿no? Entonces, es por eso que cuando el paciente está con warfarina, nosotros le decimos nada verde, ¿no? Entonces, porque puedes potencializar el efecto de la warfarina y el hecho pues de darte un anticoagulante que puede causar pues no coagula, no cierra las heridas, no para el sangrado. Entonces, un pequeño cortecito, por más chiquitito que sea, no vas a tener coagulación y lamentablemente pues se puede desangrar. Entonces, por eso eso es lo peligroso, ¿no? Cuando a veces se pasa o se olvida, ¿no? Que te comas pues un pedacito de lechuguita no te va a hacer, pues no te va a matar. Pero a veces cuando el paciente es amante de las ensaladas, pone muchas cosas verdes y ahí sí puedes potencializar y mucho la warfarina y complicar al paciente, ¿no? Entonces, el tratamiento con warfarina no dura mucho tiempo. Normalmente, pues, el médico te pone una semana, cuando sales de alta, una semana adicional. Pero de todas maneras, durante el periodo que esté con warfarina el paciente, tratar de evitar dosis altas de vitamina K, ¿no? Que es lo que puede causar problemas en el metabolismo del paciente, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hemos visto en la clase anterior, lo voy a pasar. El día de hoy es el módulo número 3. Vamos a hablar todo lo que es ya claro, es un anticoagulante natural. Funciona igual que la vitamina K. La vitamina K también es perdón, la warfarina es un anticoagulante. Son para aquellos pacientes que hacen trombosis, hacen trombos, hacen coágulos. Entonces tienes que evitar que estos pacientes hagan coágulos. Por eso es que le das warfarina. Y la vitamina K pues tiene el mismo efecto, lamentablemente. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es el módulo número 3. Hoy día vamos a hablar todo lo que es ya la pared gástrica y el intestino grueso y delgado. Estamos continuando todavía todo lo que es el sistema digestivo. Vamos a tratar primero con el estómago y hablar un poquito de lo que es el revertimiento, lo que son los tejidos. Como les mencioné en un inicio, el estómago es uno de los órganos que son los más musculosos, se podría decir entre comillas. No tiene diferentes capas, diferentes tipos de células que cumplen diferentes funciones, ¿no? Por eso yo siempre le decía a los pacientes, cuando tú tengas una gastritis, siempre es bueno saber cuántas capas has lesionado, siempre es bueno saber en qué nivel del estómago está la lesión o si es una perforación, hay que saber pues realmente en qué nivel está, porque cada parte del estómago pues segrega diferentes sustancias, ¿no? Entonces, cuando tú sabes dónde está la lesión, puedes saber qué problemas digestivos puede llegar a tener este paciente, ¿no? Entonces, hay que conocer siempre la enfermedad. Entonces,
Vamos a ver un poquito también de lo que es la pared intestinal más adelante y cómo está conformada este intestino tan maravilloso que realmente pues nosotros vivimos con muchas bacterias, muchas células buenas que cumplen muy buenas funciones a nivel del intestino y a veces las terminamos matando consumiendo tanto antibiótico, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Nos vamos a iniciar con lo que es el estómago, ¿no? Como podemos ver en el gráfico, el estómago, y ya lo hemos conversado anteriormente, el estómago está dividido en tres partes. La primera parte es la del fundus, que es la que está conectado con lo que es la parte superior, o mejor, la parte inferior del esófago. Después tenemos el cuerpo y tenemos el antro, ¿no? Entonces, estas tres partes del estómago, como les dije, cada uno tiene diferentes tipos de células, diferentes tipos de sustancias son segregadas en cada una de ellas, ¿no? Entonces, como pueden ver en la parte derecha, es un corte histológico en el cual podemos ver a profundidad cómo las células son diferentes en cada nivel del estómago, ¿no? Esta es la parte más cercana al esófago, es un borde completamente diferente y aquí encontramos las glándulas púndicas, ¿no? Las glándulas púndicas que están cubiertas por una musculatura externa también del estómago, ¿no? Entonces, esta es la parte del cardia, esta parte, esta curvatura que pueden ver acá, que es como una compuerta, ¿no? Que va a evitar que los alimentos regresen hacia el esófago, ¿no? Entonces, este nivel, ¿no? Este nivel del cardia, del esfínter esofágico inferior, es un tejido completamente diferente a lo que es el fundus, el cuerpo y el antro, porque cumplen funciones distintas, ¿no? Entonces, esas funciones diferentes o distintas son realmente específicas para cada una de las funciones. Vamos a encontrar células diferentes, como podemos ver acá, ¿no? La del esófago es mucho más gruesa, ¿no? Mucho más plana. Vamos a encontrar unas pequeñas grietas ya en este nivel, que es y es una parte más musculosa incluso, en la parte del cardias, porque busca una contracción. Cuando hay lesiones en este nivel, podemos encontrar, pues yo siempre digo, es como que la puerta se vuelve una puerta vaivén y se pierde esa musculatura en este nivel del cardias y lamentablemente empezamos a tener los problemas de reflujo. Estos problemas de reflujo a veces terminan causando lamentablemente también perforaciones en el esófago, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reflujo, siempre es bueno saber cómo está este nivel, principalmente en el paciente, ¿no? Hay hernias también a veces que vamos a encontrar en este nivel o son malformaciones ya de nacimiento, muchas veces en el que esta curvatura natural, ¿no? De la unión del esófago con el estómago no está adecuadamente, ¿no? Se forman pequeñas malformaciones que son las hernias del cardias y pues necesita pues una intervención quirúrgica para reconstruir o corregir la malformación, ¿no? Entonces, si no hay lesión en este nivel, podemos ya ingresar a lo que es la primera parte del estómago, que es el fundus, que vamos a verlo ahorita. Entonces, este es el estómago, un corte interno. Ustedes se dan cuenta, hay unas grietas en la parte interna del estómago que hace pues de que cada una de estas pequeñas grietas en su interior tengan células que segregan diferentes funciones, ¿no? Entonces, sustancias, perdón, tenemos el antro gástrico, que es la parte más ensanchada, tenemos el píloro, que es otra compuerta, ¿no? Que ayuda también a controlar mucho la salida de los alimentos. Esta parte de acá ya corresponde a la parte del intestino, a la parte del duodeno, ¿no? Entonces, el estómago se dice que es una de las partes más ensanchadas del tubo digestivo, porque recordemos que le decimos tubo porque todo está conectado. Está ubicado en la cavidad abdominal por debajo del diafragma. Justo debajo del diafragma podemos encontrar ya el estómago. ¿Cómo lo ubicamos? Siempre la boquita del estómago está, como le decimos normalmente, está terminando el esternón, ¿no? Terminando el esternón, que es en el centro del pecho, termina el esternón y ustedes pueden encontrar ya ahí el inicio del estómago o la boquita del estómago, como a veces se le dice, ¿no? Entonces, está considerada una dilatación del tubo digestivo con la finalidad de almacenar el alimento durante aproximadamente 3 a 4 horas.
Este almacenamiento o la duración del almacenamiento va a depender mucho de lo que tú consumas, ¿ya? Entonces, eh, si tú consumes un alimento mucho más difícil de digerir, como por ejemplo alimentos grasosos o alimentos como las carnes de res, que son mucho más fibrosos, este almacenamiento va a durar aproximadamente 4 horas. Hay alimentos que sí se digieren con mucha facilidad, que en media hora aproximadamente ya los estás evacuando del estómago. Entonces, hay que tomar en cuenta eso también en las combinaciones que hagamos, porque un alimento que dure mucho tiempo en el estómago puede causar pues molestias gastrointestinales con el tiempo, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar un consumo muy excesivo de estos alimentos, ¿no? Su pared presenta un gran desarrollo de capa muscular, lo que permite realizar movimientos de mezcla y movimientos peristálticos. No sé si han tenido la oportunidad a veces de ver un estómago pues, de un ser humano, pero el tejido interno es tan grueso y es tan realmente difícil de cortar, ¿no? Tal igual como nos han tenido la oportunidad tal vez de abrir algo muy común, a ver si me ocurre la mollejita del pollo, ¿no? Ustedes abren, filetean en el centro, la molleja del pollo lo logran abrir una vez limpia, van a ver en su interior estas grietas, ¿ya? Estas grietas es un tejido muy fibroso, es un tejido muy duro, que hace que se soporte grandes cantidades de ácido. Tal igual como ven en la mollejita, lo van a ver en el estómago del ser humano. Tenemos en común todos los animales que el interior de nuestros estómagos tiene las mismas características porque cumplen la misma función, que es esta función de mezcla, de peristalsis, de contracciones. Entonces realmente necesitamos mucha musculatura en este nivel. Y es por eso que yo les decía de que como es un órgano 100% músculo, también llega a tensarse, también llega a soportar mucho estrés, ¿no? Cuando hay una parte afectiva o emocional dañada. Es por eso que aquí empiezan los problemas pues ya de gastritis crónicas o de reflujo. Y eso hay que irlo monitoreando cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, como ya les dije, presentamos 3 partes en el fondo, cuerpo y antro de nuestro estómago. Está separado del esófago por el esfínter, que acabo de mencionar que era el cardias, y del intestino por el esfínter pilórico o el famoso píloro. Entonces tenemos 2, yo les llamo compuertas, una compuerta de entrada y una compuerta de salida. ¿Puede haber lesiones en estas compuertas? Sí. La compuerta dañada, si es el cardias, empezamos a tener el problema de los reflujos, ¿no? Que es el regreso de la comida hacia el esófago. Si nosotros tenemos el estómago lleno, nos ponemos de cabeza, igual no vomitamos, porque este cardias es una puerta de entrada más no de salida. Las personas que sufren algún daño, alguna lesión en este nivel, lamentablemente llegan a tener reflujo con mucha facilidad. Y una de las estrategias es de que cuando estén recostados incluso traten de levantar la cabecera de la cama aproximadamente 45 grados para evitar pues que el contenido gástrico regrese al esófago. Recordemos que el esófago no está hecho para soportar un pH tan ácido como tiene el estómago. Entonces, no debe regresar comida al estómago. ¿Qué pasa cuando vomitamos? Cuando vomitamos, lamentablemente, la contracción es tan fuerte que se logra abrir el cardias en sentido contrario, ¿no? Y podemos expulsar el alimento o la sustancia que nos está haciendo daño. En personas que sufren de alguna enfermedad o algún mal hábito alimentario, que se provocan los vómitos por diferentes motivos. En el caso de las anorexias o de las bulimias, estas personas terminan lesionando este cardio, ¿no? Porque el cardio es, como dije, es una compuerta de entrada más no de salida, ¿no? Entonces hay que tener por ahí siempre ese cuidado, ¿no? No dañar esta compuerta. ¿Cuál es la otra compuerta? La compuerta de salida es la del esfínter de píloro. Píloro, si no realiza su función de salida o de control, ¿no? Porque es como un pequeño filtro, evita que el quimo que sale del estómago sea muy ácido. En este nivel ya hay una pequeña segregación de bicarbonato,
Entonces lo que viene, ese quimo que viene súper ácido, que viene de nuestro antro, perdón, de nuestro cuerpo, del estómago, que llega al antro, empieza aquí ya a combinarse con pequeñas cantidades de bicarbonato. No pasa de frente al duodeno, primero se tiene que hacer esa combinación para poderle aumentar o regular un poco el pH de ese quimo. Si el píloro no funciona adecuadamente y no cierra por completo, este quimo superácido no va a lograr combinarse con el bicarbonato y va a pasar rápidamente al duodeno. El duodeno es un tejido muy suave, ¿no? Muy parecido a la del esófago, y no está hecho para soportar un pH tan ácido. Entonces, si ese píloro no está funcionando adecuadamente, lo que va a pasar es de que la comida o el quimo muy ácido va a pasar al esófago, perdón, al duodeno sin control, sin filtro, y va a terminar pues lesionando este niño. Aquí es cuando aparecen las úlceras duodenales. ¿Por qué? Porque ese esfínter, lamentablemente, o el píloro no funciona, no cumple su función. ¿Por qué se pierde? Pues puede perder su función por diferentes factores, por malos hábitos alimentarios, por un exceso de peso, puede perder por algún traumatismo, por alguna malformación también en este nivel. Y todo eso también se tiene que ir controlando para poder solucionar este problema, ¿no? Y evitar que sea algo recurrente, porque yo conozco muchos pacientes que sufren de gastritis durante mucho tiempo y sufren en diferentes ocasiones de úlceras duodenales, y el duodeno se puede perforar y causar mucho sangrado. Entonces, con el tiempo, esas lesiones de duodeno pueden terminar mutando incluso y causando pues una neoplasia. Y eso a veces nadie le dice a los pacientes. Por eso tienes que solucionar el problema de la gastritis. Esa gastritis crónica de fondo tiene pues muchas causas. No es que te tocó y te tocó. Tienes que encontrar cuál es la verdadera causa. Y a veces pues es el exceso de trabajo, los malos hábitos alimentarios y entre comillas algo sencillo de solucionar, ¿no? Entonces, pero yo he conocido muchos pacientes que sufren de estos problemas gástricos, que cuando llegan al consultorio de nutrición ya tienen 10, 15 años de gastritis crónica, han sufrido de úlcera de duodeno. Y yo les digo, pero ¿por qué tanto tiempo? Cada vez es más complicado. Los esfínteres que estamos conversando, el esfínter del cardio, el píloro, ya no funcionan. Entonces ya no tienes una compuerta de entrada ni de salida. Tu alimento pasa como si nada, no hay un filtro. Entonces no hay quien regule la acidez. Lo que va a pasar es de que cada vez se va a perforar más ese duodeno y vas a seguir dañando otros órganos también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se tiene que empezar a escarbar en la vida del paciente muchas veces y tratar de fomentar mucho el estilo de vida saludable, porque eso es lo que a veces falta, ¿no? El estilo de vida saludable. Y dentro de este concepto de estilo de vida saludable está pues lo que es los horarios de descanso, ¿no? Completar realmente tus 8 horas de sueño y todo lo que es la salud mental, que a veces dejamos mucho de lado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, como les dije, la secreción del jugo gástrico va a estar regulada siempre por mecanismos nerviosos. Como hemos visto en la sesión anterior, el sistema nervioso es el que regula tu sensación de llenura, tu sensación de hambre. Entonces, si tu estómago no está funcionando adecuadamente, puede ser que no reciba la función, o mejor la señal del estómago de una manera correcta. El hecho de no recibir bien esa señal simplemente hace de que tú sigas teniendo hambre, ¿no? Como pasa en los pacientes obesos. Ya se ha demostrado con diferentes estudios de que en los pacientes obesos, lamentablemente, esta gastrina que regula mucho tu sensación de llenura o de apetito, perdón, hace que está alterada en el estómago, entonces de estos pacientes obesos. Entonces el paciente cada vez tiene más hambre, más hambre, más hambre, nunca tiene sensación de llenura. Y este estómago que es pues netamente un músculo, lo que hace es como un globito, ir estirando, estirando, estirando. Cuando ustedes inflan un globo, desinflanlo y ya no va a quedar del mismo tamaño. Vuélvanlo a inflar y cada vez se va a hacer más grande, más grande, más grande. Lo mismo pasa con el estómago. El camino más sencillo, el camino más fácil es volverlo a achicar, ¿no?
Pero para eso me estás quitando casi medio estómago y no solamente estás quitando músculos, sino también estás quitando células importantes que segregan sustancias importantes para mantener la salud del paciente. Entonces esa partecita tampoco nadie se lo dice al paciente. Tu vida no va a ser la misma. Vas a tener una serie de deficiencias nutricionales y te vas a tener que estar inyectando muchas sustancias, pero nadie te lo dice. Entonces, cuando los alimentos en forma de bolo alimenticio ingresan al estómago, segregan, como lo hemos mencionado ya, la secreción del jugo gástrico, se combina con este jugo gástrico para terminar ya de deshacer ese alimento que acabas de consumir, se convierte en el quimo, pasa al duodeno automáticamente. La función principal es iniciar la digestión de las proteínas y almacenar temporalmente los alimentos. Temporalmente porque no debería quedarse mucho tiempo los alimentos en el estómago. Hay enfermedades en las que hay una gastroparesia. Esta gastroparesia quiere decir que el estómago pues no se contrae y se queda lleno durante mucho tiempo. El hecho de quedarse lleno durante mucho tiempo hace pues de que empiecen los procesos de acidez, empiezas a tener regurgitaciones, mal sabor de boca. Y eso es porque el estómago no está funcionando pues adecuadamente. El estómago puede almacenar una considerable cantidad de alimentos, ¿no? Tiene mucha capacidad de almacenar. Al almacenar los alimentos en la capa muscular del estómago comienza a contraerse con gran intensidad, agitando el contenido estomacal. Es una molienda y es una mezcla, ¿no? De tal forma, los alimentos se mezclan con las secreciones gástricas hasta formar una masa semilíquida. Todavía no es líquido por completo, ¿no? Porque faltan otras enzimas que son segregadas por las glándulas anexas que hemos conversado, como el hígado y la bilis. Este bolo o esta sustancia semilíquida que sale del estómago, como le he mencionado, se llama quimo. No mezclarlo o no confundirlo con el bolo, ¿no? El bolo alimenticio es el que viene del estómago, perdón, es el que viene de la boca y es el que llega al estómago. El quimo es el que sale ya del estómago, que es el bolo combinado con ácido clorhídrico, ¿no? Cuando el quimo se forma, el esfínter pilórico o píloro se relaja y el contenido gástrico se vacía poco a poco, ¿ya? Entonces, por eso es que yo le decía, aquí se hace una combinación con el bicarbonato. Si no se hace, si esta contracción o esta apertura del píloro no se hace a la velocidad adecuada, pues se va a vaciar el estómago muy rápido, va a llegar al duodeno muy ácido y aquí a veces puede causar, en el mejor de los casos, te puede causar solo una diarrea, ¿no? Por unas heces muy ácidas que vas a formar. Pero en el peor de los casos, y si es muy continuo, pues lamentablemente puedes terminar causando una úlcera en este nivel, ¿no? Que es el duodeno. Entonces, la pared del estómago está formada por diferentes tipos de tejidos, como lo hemos conversado. Tenemos a la túnica mucosa, la tela submucosa, la túnica muscular y la túnica serosa. Como vemos en el gráfico que está en la parte derecha de la diapositiva, vamos a ver que la túnica muscular o la capa muscular es relativamente gruesa. La mucosa es también, tiene un gran grosor, porque recordemos de que segregamos diferentes sustancias en este nivel. ¿Cuántas células tenemos? Tenemos millones de células dentro de nuestro estómago y tienen funciones distintas como segregar, algunas segregan ácido clorhídrico, otras segregan moco, otras segregan diferentes sustancias que ayudan al metabolismo ya de los nutrientes que han ingresado al estómago, ¿no? A ver. Hay serios problemas, sí, realmente la banda gástrica trae muchos problemas y a veces cuando hace un par de semanas un, un visitador médico, ¿no? de un laboratorio llegó contento, ¿no? Porque su amiga se había hecho la banda gástrica y él llega y nos cuenta que se había operado también. Y nosotros pues como nutricionistas, por el cariño que le tenemos ya de mucho tiempo, porque siempre nos ha visitado, lo quedamos mirando y le decíamos, no sé lo que has hecho. Son 50 kilos lo que él tiene que bajar, ¿no? Que a veces cuando te lo dicen, tú te traumas, te asustas. Uy, qué bastante. No, por eso es que yo les digo, el camino difícil a veces nadie lo quiere tomar, porque el hecho pues de ser muy rigurosos en tu actividad física,
muy rigurosos en tu dieta, es muy difícil. Y sobre todo cuando eres alguien de buen diente, se podría decir, ¿no? Alguien que le gusta mucho comer. Y a este señor le gustaba mucho comer, pues, tomar mucho vino. Entonces ahí está la explicación de por qué los 50 kilos de más. ¿Cuánto te vas a demorar en bajar esos 50 kilos? Puedes demorar 2 años, más, dependiendo de tu realmente fortaleza, que tanto te lo proponga. Pero no es algo imposible. Hay muchas personas que han logrado hacerlo, pero lamentablemente los cirujanos bariátricos no te dicen muchas cosas y te lo pintan muy bonito. Y lo peor de todo es de que lo hizo una figura pública, y como una figura pública lo hizo, se volvió moda de la farándula, y las personas ya como salen en la tele, ¿no? Dicen, ah, es lo mejor. Lamentablemente todo lo que sale en la tele no es lo correcto, no es lo mejor, pero ya se llegó ese mensaje de una manera inadecuada. En casos muy severos, por ejemplo, en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, hay programas muy interesantes con respecto, son programas de ayuda para los pacientes obesos mórbidos. Pero estamos hablando de esos pacientes obesos mórbidos que te pesan por arriba de los 300 kilos, pacientes que están postrados, que no se pueden parar, pacientes que no tienen calidad de vida, pacientes que tienen llagas en el cuerpo por el exceso de peso, pacientes que no pueden respirar, pacientes que están en el borde de la vida, ¿no? 1 kilo más y te mueres, así de sencillo. Esos pacientes entran a estos programas de apoyo que les da el Estado para disminuir el peso. Primero llevan una dieta muy rigurosa, una dieta aproximadamente de 800 calorías a menos incluso. Entonces, matarlo de hambre para después recién intervenirlo quirúrgicamente, haciendo una banda gástrica o una reducción del estómago. ¿Y por qué le haces a estos pacientes? Porque tienes que ver los pros y los contras. Si lo operas, vas a lograr bajarlo de peso y vas a salvarle la vida. Si no lo operas, simplemente estás ya firmando su sentencia. Pero lamentablemente ese mensaje no ha llegado acá. Aquí no estamos operando pacientes obesos mórbidos. Están operando a personas que están con 10 kilitos de más, con 20 kilitos de más. No son personas que tienen 100, 200 kilos de más. Entonces el mensaje no ha llegado adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, yo respeto mucho el trabajo de los cirujanos bariátricos. Lo respeto mucho, bueno, es su trabajo, ¿no? Lógico que no te van a decir la parte negativa, ¿no? de la operación, porque se entiende, pues, ¿no? Al final, acuérdense que todo esto es un negocio, todo es un negocio. Y si la gente realmente a alguien le dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Vas a tener todas estas complicaciones o estas deficiencias, yo creo que nadie se operaría, pero nadie te lo dice. Entonces, ese es lamentablemente pues el mensaje. Y es por lo que nosotros los nutricionistas lo venimos luchando. Pero hay incluso pues nutricionistas que se están dedicando incluso también a esto. He conocido colegas que se están dedicando mucho a trabajar con pacientes porque se han hecho la banda gástrica. Y ya cayeron en eso, ¿no? Así como también hay nutricionistas que venden Herbalife, que venden batidos. Entonces, al final todo eso pues queda, es la forma de trabajar de cada uno y nadie lo puede pues criticar, ¿no? Ni desacreditar tampoco, ¿no? Pues, es tu forma de trabajo, ¿no? Entonces, no es cuando uno conoce la importancia del estómago y la importancia de cada una de sus células, cómo funciona, tú te empiezas a preguntar, oye, pero ¿cómo vas a hacer si ya no tienes estómago? ¿No? ¿Quién va a moler, ¿no? La comida? ¿De dónde va a salir el ácido clorhídrico para eh, iniciar el proceso pues de digestión? El factor intrínseco que ayuda al transporte de vitamina B12 tampoco lo vas a tener. Entonces vas a sufrir de deficiencia de vitamina B12, vas a sufrir de anemia toda tu vida. Deficiencias muy severas de vitamina B12, chicas, trae problemas neurológicos. Y a veces el problema neurológico que empieza, si no te das cuenta, es pérdida de conciencia.
pérdida de memoria. Y realmente nadie se lo dice. O el hecho de estarte, no vas a poder, no, pero voy a tomar pues mi complejo B. No, si lo tomas por vía oral, igual va a llegar a un estómago que no está completo, que no tiene factor intrínseco. Y como no tiene factor intrínseco, no vas a absorber esa vitamina B12. Por ende, te lo estás tomando por las puras. ¿Qué tienes que hacer? Inyectártelo, ¿no? Intramuscular o endovenoso. Eso estarte pinchando toda tu vida no es nada bueno. Entonces, hay que siempre ver los pros y los contras, ¿no? Entonces, a veces esa parte no se les comenta a los pacientes, ¿no? Pero bueno, regresemos entonces a lo que estábamos conversando del estómago. Como les decía, hay estas glándulas o estas compuertas, la glándula del cardia, o pilóricas, que son las compuertas de salida. Al nivel del cardias encontramos células endocrinas, que son las encargadas de empezar a segregar ya la gastrina. Al nivel del píloro vamos a encontrar células que se encargan de segregar pues una sustancia ya viscosa, espesa, que es el moco, que es la que ayuda pues a preparar, o como les dije, a disminuir un poquito el pH para que cuando llegue al duodeno no sea muy ácido y no terminemos dañando pues ese pequeño duodeno, ¿no? Entonces, este es un corte histológico como para cultura general de lo que es el cardias y de lo que es el píloro. Pues pueden revisarlo ustedes. Tienen diferentes formas estas células porque cumplen pues, funciones completamente distintas. Vamos a encontrar otras glándulas oxínticas que son las gástricas, las fúngicas, que vamos a encontrar dentro de las paredes del estómago. Estas van a estar principalmente en el fondo y en el cuerpo del estómago, que son el fondo, acuérdense que es la de como les decía yo, como le voy a enseñar un poquito de acá. Entonces es bueno revisar el gráfico para recordar bien las partes, ¿ya? Este es el píloro, recordémoslo. Este es el cardia, el antro, la parte del fondo, el fondo y el cuerpo. Ya a veces causaba confusión porque algunos alumnos dicen el fondo, es el fondo. No, el fondo es la primera parte. Fondo, cuerpo, antro. El antro es la última parte del estómago. Y hay que tener cuidado con eso de no confundirse, porque sí, algunos alumnos me decían, no, el fondo es el del fondo. No, el fondo es la primera parte. Entonces, cuando hablamos ya de las células o de las glándulas, recordemos que las células gástricas o fúngicas están en el fondo y en el cuerpo, que son las dos primeras porciones del estómago, se podría decir. Producen la mayor parte del volumen del jugo gástrico. Entonces, si a ti te extraen esas dos primeras porciones del estómago, como sucede en los pacientes a veces de cáncer gástrico, que les hacen una resección media, ¿no?, del estómago, llegan a tener problemas pues de digestión porque no va a haber jugo gástrico, lamentablemente. Tenemos acá estas células o estas glándulas van a segregar sustancias como el pepsinógeno, el ácido clorhídrico. Tenemos también células mucosas del cuello que segregan moco. Tenemos sustancias endocrinas como las células G, las células D, las células cebadas. Tenemos también segregación de células madres. Entonces hay muchas sustancias importantes que se segregan en estos niveles, en lo que es el fondo y el cuerpo del estómago. Claro, la salida es la glándula pilórica o el píloro, y la entrada es la glándula cárdica o el cardio, como le decimos de forma más sencilla, ¿no? Entonces, cardias es la que está al nivel del esófago y píloro es la que está ya en contacto con el duodeno, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener claro siempre las partes del estómago. Entonces, hay muchas sustancias, como le dije, que se segregan en diferentes niveles. Recordemos que en las dos primeras porciones tenemos el ácido clorhídrico y en la última porción, que es el antro, al fondo del estómago, la parte de abajo, segrega ya pues el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12, también segrega un poco más de moco que ayuda ya a lubricar
al estómago, ¿no? Entonces por ahí ya nos vamos haciendo una idea de que cuando te quitan ciertas porciones del estómago, qué es lo que te va a faltar, ¿no? Entonces esto es una imagen que nos enseña mucho cómo es la secreción del ácido gástrico en las células parietales del estómago, ¿no? Pero esto es como parte de cultura general, no nos asustemos mucho con esos nombrecitos que decimos. ¿De qué está compuesto este jugo gástrico? ¿No? No solamente es una sustancia corrosiva, sino también vamos a encontrar que tiene agua, tiene ácido clorhídrico, que es el que activa el pepsinógeno, que son diferentes sustancias que vamos a encontrar, o enzimas, perdón. Tenemos el mismo pepsinógeno, tenemos la renina, tenemos la lipasa gástrica, y hay muchas enzimas que se segregan aquí. Porque recuérdense que no solamente llega proteínas a nuestro cuerpo, llega proteínas, llega lípidos, llega carbohidratos a nuestro estómago. Y el estómago tiene que encargarse de la digestión de cada uno de estos macronutrientes. Es por eso que segrega uno para el carbohidrato, otro para las grasas, otro para las proteínas. Entonces aquí tenemos la lipasa para las grasas, te lanzo pepsinógeno pues para mis proteínas, te lanzo renina, caseína para los carbohidratos. Entonces, aquí, pues, si es que alguna de estas enzimas no se segregan en cantidades suficientes o estándares, empiezas por los problemas de metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas. Y para eso, pues, hay que saber, pues, eh, a veces le hacemos a pruebas de heces a los pacientes para ver qué macronutrientes están eliminando por las heces, porque normalmente tú ya no segregas o eliminas una molécula completa por heces, ¿no? Segregas materiales de desecho. Pero cuando le haces pruebas de heces a los pacientes, puedes pedir al laboratorio que haga un análisis de algún compuesto como carbohidratos, lípidos o proteínas, a ver qué puedes encontrar en esas heces. Si encuentras una molécula de proteínas, significa que están en algún nivel del sistema digestivo, tu paciente no está metabolizando y absorbiendo la proteína. Y empiezas a hacer más estudios a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuándo ves esto? Cuando el paciente te dice, estoy comiendo bien, pero no subo de peso, sigo bajando, sigo bajando. Entonces, ¿qué está pasando? No lo metabolizas, no lo absorbes o lo estás eliminando en grandes cantidades, ¿no? Entonces, ¿qué está causando esa disminución de peso? A veces es muy difícil encontrar la causa. A veces es simplemente una bacteria o un virus, o perdón, lombriz, como se le decimos, ¿no? que se está, una estutenia, a veces le decimos, ¿no? Una estutenia que se está alimentando de todos tus nutrientes que estás consumiendo. Pero todo esto se tiene pues siempre que saber realmente qué es lo que está pasando y por qué el paciente no tiene ganancia de peso, ¿no? Entonces, como les dije, el estómago pues es maravilloso y realmente se encarga de digerir todos los macronutrientes que nosotros consumimos. Si no tenemos estómago, como los pacientes gastrectomizados total, que ya pues lamentablemente pues por una patología irreversible, la cual no tiene otro tratamiento, y te ves obligado a extirpar el 100% del estómago porque es eso o te mueres. En esos casos yo entiendo que tengas que sacarle todo el estómago al paciente, pero ¿qué va a pasar con su digestión? Muchos pacientes oncológicos, a veces cuando les dan de alta, piensan que van a salir a comer de todo. Y hay que explicarle, pues, que uno de los órganos, por no decir el más importante, uno de los más importantes de tu tubo digestivo ya no está. Si recordamos, tiene la capacidad de almacenamiento del estómago. Entonces ya no puedes almacenar comida. Tiene capacidad de molienda y de digestión. Entonces ya no hay quien te muela la comida. No hay quien digiera tus alimentos, porque ya no tienes ácido clorhídrico, ya no tienes pepsinógeno, ya no tienes renina ni lipasa gástrica. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién se tiene que adaptar? El resto del sistema digestivo se tiene que adaptar lamentablemente. Pero tú tienes que modificar la dieta del paciente. No es que el paciente apenas salga de alta va a poder comer de todo. No. Va a tener muchos problemas de diarreas constantes, problemas de deshidratación muy severa, va a estar constantemente entrando
hospitalización pues, por deshidratación. Vómitos no es muy común, más común son las diarreas, voluminosas, ¿no? Incontrolables a veces en algunos casos cuando el paciente peca y come algo que debe. Entonces salen con una dieta, tal y como yo les explico, tal y como una dieta de un bebé, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza a comer el bebé? Con papillitas, cero aceite, cero sal, cero azúcar, ¿no? A veces es papita aplastadita, claritas de huevo, alguna mazamorrita de canela, sin frutas todavía. Bueno, puedes darle mucha fibra o este paciente te va a venir en diarrea. Entonces, es importante conocer cada órgano del tubo digestivo para saber qué cambios nutricionales va a tener este paciente, dependiendo de la patología que ustedes encuentren. Entonces, si ustedes encuentran un paciente de cáncer gástrico, ya saben todo lo que va a sufrir. Porque no tiene, pues, por ejemplo, para el caso de las proteínas, necesitamos, pues, la pepsina para que sean convertidos en peptonas y en polipéptidos. En el caso de la caseína, necesitamos la renina para convertirlos también, pues, en peptonas y en polipéptidos. En el caso de las grasas, necesitamos la lipasa para hacer que sea degradada y se pueda convertir en moléculas mucho más pequeñas que puedan ser absorbidas por el intestino. Si no tenemos estómago, lamentablemente esa proteína sigue siendo proteína, la caseína también se queda intacta y la grasa sigue en su camino sin problema. Cuando llegan al intestino, el intestino dice, ¿sabes qué? Yo no te puedo absorber, es una molécula muy grande, sigue tu camino. Llega al intestino grueso, el intestino grueso tampoco lo absorbe porque tampoco es su función, y al final lo terminas eliminando por eso. Y ahí es que el paciente se desnutre. Empieza a tener deficiencias de macronutrientes, que a la larga va a traer deficiencias de micronutrientes, que son las vitaminas, y el paciente se nos empieza a complicar. Entonces tenemos que suplementarlo. Sí, tenemos que suplementarlo de alguna u otra manera. Para eso pues existen suplementos, diferentes suplementos, ¿no? Y tienen que ser suplementos hidrolizados. Si ustedes recuerdan, la hidrólisis es el proceso de volver las moléculas, ¿no? O mejor dicho, la molécula grande de proteínas, hacerla pues más chiquitita, ¿no? Como si viniera una tijerita y te lo cortara. Y eso hacemos nosotros con los pacientes pues que tienen problemas de metabolismo pues de algún macronutriente o han sido gastroctamizados. Lo mismo se debería hacer con los pacientes que se le han hecho pues estas bandas gástricas, ¿no? Pero a veces no son tratados así, ¿no? Son tratados de una manera diferente y al mes ya están comiendo de todo. Y realmente se malogra todo porque van a haber casos, incluso yo he conocido casos de que no has controlado el problema de la ansiedad, ¿no? Recordemos que los pacientes obesos sufren de mucha ansiedad y no hay gastrina ni secretina en niveles normales. Entonces, no hay un control entre lo que es hambre y sensación de llenura. Entonces, como no hay ese control, lamentablemente el paciente te sigue comiendo. Pero tiene un estómago chiquitito, ya no puede comer mucho, sí, pero el paciente no se siente lleno, va a seguir comiendo más. ¿Y este estómago qué va a hacer? Se va a ir estirando, 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 hasta que llegue a su tamaño normal o al tamaño previo, no que era un tamaño grande, ¿no? Entonces otra vez volviste a lo mismo y empiezas a subir de peso, empiezas a subir de peso. Y aquí está el mejor ejemplo, si hablamos de famosos, tenemos a este conductor, no me equivoco, es el Choca, está subiendo de peso otra vez. Es porque no ha controlado la ansiedad y otra vez está comiendo mucho. Y el estómago se distiende y otra vez vuelve a subir. Entonces hay que tener siempre cuidado con esta información, ¿no? Entonces, esa es la maravilla de nuestro estómago. Realmente no podemos vivir sin este órgano, no deberíamos alterar su morfología porque cada parte cumple una función realmente muy importante, ¿no? Si vivir sin estómago, pues es prácticamente no vivir saludablemente, ¿no? Entonces, tenemos un estómago que está funcionando adecuadamente, se produce la digestión en este nivel sin ningún problema, pues seguimos el camino del sistema digestivo y llegamos pues a la parte, terminamos aquí la parte de la digestión y empezamos la parte del metabolismo, perdón, o de la absorción de los nutrientes. ¿Quiénes se encargan ya de esta absorción? Es el intestino delgado. El intestino delgado, en su totalidad, son aproximadamente 7 metros. Estos 7 metros están
llenos de microorganismos que ayudan mucho a la absorción de nuestros nutrientes consumidos, ayudan a la absorción de líquido, de vitaminas. Aquí llegan pues nuestros péptidos, las glucosas, las moléculas, las micelas, que son las pequeñas gotitas de grasa que recién pueden ser absorbidas por nuestro intestino. Imagínense, son 7 a 8 metros que llega a medir nuestro intestino. Y eso se ha hecho cálculos en personas vivas, en pacientes que han fallecido y se hace autopsias al momento de distender, ¿no? y de calcular el metraje del intestino, han llegado a encontrar hasta 12 metros. Entonces, imagínense cuánto tenemos dentro de nosotros. Aquí se completa la digestión de los nutrientes y se desarrolla en gran medida el proceso ya de absorción, ¿no? Entonces, el intestino delgado se modifica a nivel de su mucosa o capa interna, conformando las vellosidades intestinales, que son las que ayudan a la absorción de los nutrientes. Se va a dividir en dos partes, perdón, aquí son tres partes: duodeno, yeyuno e ilion. Son tres partes que tiene el intestino delgado. En el duodeno es el que desemboca pues todo el contenido del estómago, y también encontramos aquí a las glándulas anexas de las cuales ya hemos conversado, que es el hígado, la vesícula y el páncreas, ¿no? También en el duodeno se segrega el jugo intestinal, que es el que regula pues la cantidad de pH y lo vuelve de ácido a alcalino. Ese proceso es importante. Como les he dicho, si no cambia el pH de ácido a alcalino, va a haber lesión en el duodeno, puede causarse diarrea o malabsorción intestinal, ¿no? O tal vez lesiones en otros niveles también del intestino. Histológicamente podemos hacer un corte pues, microscópico de algún nivel del intestino, y vamos a encontrar de que está formado por mucosa, submucosa, capa muscular y una serosa, como podemos ver en el gráfico. Eh, a diferencia del estómago, el intestino no tiene una capa muscular muy gruesa, ¿no? Pueden verlo, es mucho más delgado. Tiene más bien una mucosa mucho más amplia en comparación del estómago, porque acuérdense que esta mucosa y submucosa son las encargadas pues de la absorción de todos los nutrientes. Y aquí es donde encontramos las famosas criptas. Estas criptas que están llenas de vellosidades. Bueno, en este gráfico no se puede ver, más adelante lo vamos a ver. Son como deditos llenos de vellitos, ¿no? Y aquí tenemos también alrededor de estos vellitos, vamos a encontrar los microorganismos, y esto es nuestra flora y nuestra fauna de nuestro intestino, que ayuda pues al proceso de absorción de nuestros nutrientes. Si tenemos problemas entre nuestra flora y nuestra fauna, empiezan a aparecer ciertas enfermedades del metabolismo. Se ha visto incluso algunos casos de que los microorganismos intestinales de un paciente obeso son completamente diferentes a los de un paciente normopeso. Y se cree pues de que esto se debe al cambio en la alimentación del paciente, ¿no? Y no hay una alimentación balanceada, por ende algunas bacterias o microorganismos no sobreviven. La unión gastroduodenal histológicamente se encuentra pobremente delimitada, casi no se ve la frontera entre uno y el otro. La mucosa antral penetra a manera de lengüetas de 1 a 2 milímetros, fíjense, es muy delgadita. El epitelio transicional mide aproximadamente entre 2 a 3 milímetros, y el epitelio del intestino delgado mide aproximadamente 5 milímetros a nivel del duodeno. Entonces, entre una y la otra no logras diferenciar mucho. No hay grandes diferencias, como por ejemplo con la mucosa del estómago, que es mucho más gruesa, se podría decir, ¿no? En cambio, en este nivel de unión entre el duodeno y el estómago, empieza a adelgazarse la mucosa, para después encontrar, pues como hemos visto en el intestino, una mucosa pues completamente diferente, llena de microvellosidades, porque esto se debe pues a que cumplen funciones completamente diferentes. Recordemos que en el estómago la mucosa no cumple función de absorción, simplemente tiene glándulas que segregan pues diferentes sustancias, pero no absorben. En cambio, en el duodeno sí, pues ya empieza el proceso de transformación de la mucosa, porque en el resto del intestino ya vamos a encontrar un intestino lleno de mucosas, lleno de criptas y de microvellosidad.
¿no? Entonces, en el duodeno encontramos glándulas que desembocan por conductos, como hemos visto, por ejemplo, las glándulas anexas del páncreas, del hígado, la vesícula. Hay escasas células endocrinas en este nivel y se ha detectado que en estas células vamos a encontrar somatostatina, gastrina y péptidos, que ayuda también mucho a la absorción de ciertas proteínas o aminoácidos. Protege la mucosa duodenal del contenido ácido gástrico, ya que en este nivel también se va a segregar grandes cantidades de bicarbonato para regular el pH del quimo que llega al duodeno. El yeyuno va cambiando de morfología, posee ya grandes y abundantes pliegues circulares, muestra una relación de vellosidad cripta de 4 a 5 por 1. Se quiere decir que en una cripta puede haber entre 4 o 5 vellosidades. Las células calciformes son más numerosas, van a encontrar grandes pliegues y es porque en el nivel del yeyuno ya empieza una absorción mucho más grande de los nutrientes. En duodeno se absorben algunos nutrientes, sí, pero en cantidades mínimas. En el yeyuno es donde se realiza casi, se podría decir, de 80% de la absorción del resto de los nutrientes. ¿Qué pasa entonces con el ilion? También se realiza absorción de nutrientes, empieza absorción de agua, no en el porcentaje tan elevado como en el intestino grueso, pero ya hay absorción de sales biliares, hay absorción pues, de otros macronutrientes, micronutrientes, principalmente micronutrientes ya en el nivel del ilion, ¿no? El ilion es la última porción del intestino delgado, tiene una morfología también ya diferente, ¿no? Porque ya empieza a ser la transformación del intestino delgado al intestino grueso. ¿Ya? Este colon, como lo vamos a ver más adelante, es completamente diferente también histológicamente hablando a lo que es el tejido del intestino delgado, ¿no? Entonces, en el yeyuno y en el ilio es la parte pues más extensa del intestino. Se van a encontrar vellosidades intestinales que permiten la absorción de todos los nutrientes, sean macronutrientes, sean micronutrientes, sean minerales. Y esto es lo que yo le decía, ¿no? Son como deditos, perdón, llenos de microvellosidades que son las que se encargan de absorber o de primero son como si en algún momento tal vez han visto ustedes esos microporosos, los pega-pega, ¿no? Son como vellosidades pues que pasa la molécula de un micronutriente o un macronutriente se queda pegado en esta microvellosidad y esta microvellosidad lo lleva hacia su interior y lo lleva hacia el torrente sanguíneo. Entonces, todo este movimiento armonioso de contracción y de transporte es algo que pasa todos los días durante toda nuestra vida. Si hay lesiones en este nivel, podemos pues, alterar el proceso de absorción de los nutrientes. ¿Qué lesiones podemos ver? Primero, de que haya resecciones grandes de intestino. Entonces, para nosotros, las nutricionistas, es de suma importancia saber el metraje o cuántos centímetros te han sacado de intestino, ¿no? Por ejemplo, en el hospital donde yo laboro es un hospital de emergencia, donde llegan muchos pacientes accidentados, muchos de ellos son baleados, muchos de ellos son acuchillados, entonces llegan con traumatismos abdominales muy grandes, en los cuales entran a sala de emergencia y se le hace resecciones intestinales grandes para poder salvarle la vida. Cuando salen de sala de operaciones, a veces no sabemos cuánto han sacado. Y ni el mismo cirujano lo sabe. Entonces, conversando con ellos, solicitando esta información, ellos son muy sinceros y nos dicen, ¿sabes qué? Yo estoy ahí para salvarle la vida al paciente. No tenemos tiempo para estar viendo qué parte estoy sacando o cuánto estoy sacando. Entonces, esa información a veces queda en el vacío y no vamos a saber hasta que después se le haga un estudio del tránsito intestinal al paciente, en el cual podemos ver o saber cuánto de intestino ha sido extirpado, qué parte del intestino ha sido extirpado. Y este estudio a veces ya se lo tiene que hacer el paciente de manera particular, una vez que esté recuperado, que significa a veces hasta un año después de la operación inicial. Entonces, ese tiempo perdido para nosotras, ¿no? Nutricionistas realmente nos desespera porque va a causar pues una serie de deficiencias nutricionales en nuestro paciente y no sabemos qué hacer porque no sabemos qué parte del intestino funciona y cuál no. Entonces, esa es una de las causas más comunes, ¿no? De las grandes extirpaciones. Ahora, pueden aparecer otras enfermedades, tal vez por ahí puede ser un síndrome de Crohn, que es algo ya congénito,
algo que lo llevas en tus genes, que hace lamentablemente que se perfore, perdón, que se perfore tu intestino y se tenga que extirpar. En estos casos, sí, como es una operación en la que el cirujano va a revisar bien el intestino, ya es más fácil que se sepa cuánto se está retirando, qué parte del intestino en sí se está retirando, y nosotros tenemos que saberlo, ¿no? Porque si es duodeno, si es yeyuno, si es ilion, es importante porque en cada uno de estos niveles se absorben diferentes nutrientes. Entonces, si tú me dices que te voy a sacar, que nos has sacado todo el ilion, tengo ya una idea de qué deficiencias nutricionales vas a tener. Entonces, incluso el ilion es importante porque es la unión con el colon, el intestino grueso. Y si esta unión o esta compuerta que tenemos aquí se pierde, que es la válvula ileocecal, ¿no? Lamentablemente, pues no hay una separación entre el intestino delgado y el intestino grueso. Y las bacterias, pues, del intestino grueso pueden pasar hacia el intestino delgado y a eso le decimos translocación bacteriana y puedes causarle una sepsis al paciente y lo matas. Entonces, no, los seres humanos no podemos vivir sin nuestras compuertas. ¿Es un tubo? Sí, el sistema digestivo es un tubo, pero tenemos diferentes niveles y esos diferentes niveles se dividen por estas compuertas y cada una cumple una función importante. Entonces no están ahí por las puras. Esta válvula ileocecal, que es la que cierra el camino del intestino delgado, es muy importante porque separa pues las bacterias de un lado del otro, ¿no? Es una frontera entre ellas. Hacia un lado están las bacterias buenas, entre comillas, del intestino delgado y hacia el otro están pues las bacterias pues tóxicas, ¿no? Que pueden ser del intestino grueso, las bacterias del colon. Entonces hay que tener mucho cuidado y esa información es muy importante. Si ustedes en algún momento conocen un paciente que le han extirpado ilion, siempre es bueno saber qué parte del ilion, ¿no? ¿Dejaron la válvula o no dejaron la válvula? A veces eso cuando se capacita de soporte nutricional a los cirujanos, siempre se les dice que sus operaciones, por favor, es de suma importancia, por más que sea una operación muy complicada y muy, muy, muy de emergencia. Por favor, aunque sea, traten de medir aproximadamente cuánto se está extirpando, porque tenemos que saber si el paciente realmente va a poder nutrirse o no. Hay casos muy severos, chicas, en el que se extirpa grandes cantidades de intestino y este paciente no va a poder absorber nunca más ningún nutriente. Entonces, no, pero el estómago funciona adecuadamente, entonces hay que darle de comer. Sí, que coma por vía oral, pero esa comida va a llegar al estómago y de ahí cumples tal vez con eh, la primera parte de todo el proceso, ¿no? De digestión, pero ya no hay proceso de absorción. Entonces, por más que el paciente esté comiendo por vía oral, no va a absorber ese nutriente que tú le estás dando y lo va a eliminar. Entonces, ¿cómo lo nutres? Tienes que, lamentablemente, nutrirlo todo el resto de su vida por vía endovenosa. Y aquí vienen ya los tratamientos especiales de la nutrición parenteral, cual tal vez ustedes en algún momento tal vez lo van a escuchar. Es una ya nutrición especializada que nosotros vemos en nutricionistas clínicas con su especialidad en soporte nutricional. Entonces, hay casos así, chicas, en el que lamentablemente a veces por heridas de arma, ¿no? Recuerden que la pólvora, mientras más cercano sea el disparo, pueden llegar a tener grandes lesiones internas nuestros pacientes. Y hemos visto muchos casos en el que se tiene que extirpar gran cantidad de intestino delgado. Son 7 metros, sí, pero a veces te tengo que sacar 6 y con un solo metro no vas a vivir. Trasplante de intestino en nuestro país no hay, en otros países sí. Nuevamente aquí está pues la cultura del trasplante, no, no tenemos cultura de trasplante lamentablemente, pero sí en otros países sí se hace y visto hace ya buen tiempo vi incluso una campaña para que un paciente pueda viajar al extranjero a hacerse su trasplante de intestino, porque a veces son personas muy jóvenes que por traumatismo
¿no? A veces por accidentes de tránsito, por heridas de bala, como dije, ¿no? Los asaltan y lamentablemente los hieren y terminan quedándose con intestinos muy pequeños, muy cortos, ¿no? En caso de niños, también se da cuando nacen con alguna malformación. Y aquí sí es más triste porque aquí sí ya no hay eh, un tiempo de vida muy largo, ¿no? No sobreviven, no duran mucho tiempo, lamentablemente. O nacen con alguna malformación congénita en la cual lamentablemente se tiene que extirpar gran cantidad de intestinos, ¿no? Entonces, hay que tratar de fomentar siempre una alimentación balanceada y hacerle entender al paciente de que no le dicen tubo digestivo por las puras, realmente es un tubo, todos los órganos están conectados entre sí y tiene que ver una movilidad o una contracción armónica. ¿Qué empieza a pasar cuando tú no comes balanceadamente o no hay un buen consumo de fibra? Pues aquí empiezas a tener problemas con el colon. El colon es el que más se ve afectado porque no trabaja adecuadamente y no puedes evacuar de una manera correcta. Entonces, la frecuencia de las evacuaciones es muy importante siempre registrarlas en nuestros pacientes, saber pues cuántas veces al día es o cuántas veces a la semana para ver si realmente sufres de estreñimiento o de diarrea. Se dice que el peso sería aproximadamente menor a 200 gramos. Si empieza a superar este gramaje, hay que empezar a ver qué es lo que está pasando o cómo se está alimentando nuestro paciente. Y el contenido líquido es por debajo de los 200 mililitros. Las heces no tienen por qué ser líquidas. Si por algún motivo son muy líquidas, ya estamos hablando de una diarrea y tenemos que encontrar la causa. Puede ser una causa malabsortiva en la que no estás digiriendo bien los nutrientes, lamentablemente, como puede ser una causa infecciosa en la cual entró alguna bacteria, algún virus a tu organismo y esté causando pues este proceso de diarrea, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos pues todo esto? ¿Cuáles son los mecanismos de control de la elaboración y de la eliminación de la materia fecal? Pues todo está nuevamente relacionado tal y como se los mencionó. Uno tiene que ver el ácido gástrico. Si no se controla el pH de las heces, podemos acelerar el tránsito intestinal. La bilis, las enzimas también, si no funcionan adecuadamente, no bajamos el pH del quimo y aceleramos pues, el tránsito. Es importante la secreción de moco también en todas las zonas de nuestro sistema digestivo. Tiene que haber una motilidad propulsora. Esta motilidad, esta contracción tiene que ser armónica. Si por algún motivo se altera esta armonía, se puede enlentecer o acelerar el tránsito gastrointestinal y eso también hay que ir viendo. Y aquí viene la parte importante de lo que es la microflora. La microflora es lo que yo les estaba mencionando de nuestra flora y fauna interna, ¿no? Y incluso recuerdo mucho a un médico pues especializado en soporte nutricional que decía, ¿cómo te vas a sentir sola si tienes un montón de bacterias dentro de ti? Un montón de seres vivos que te acompañan siempre. Entonces agradeceles que te acompañan toda tu vida. Entonces, solos no estamos. Realmente en su interior tenemos millones y millones de bacterias que cumplen diferentes funciones importantísimas. Pero es importante nutrirlas también. Pues, ¿no? Aquí vienen los prebióticos, los probióticos, que siempre tienen que ser parte del consumo de nuestra dieta diaria, ¿no? Si no hay un balance entre ellos, pues lamentablemente terminamos pues eliminándolas, perdiéndolas. Y aquí está pues una de las causas más importantes, el consumo excesivo de antibióticos que ya lo hemos conversado anteriormente, ¿no? Entonces, déjeme ver esta parte. Bueno, esta parte ya la hemos conversado, lo de la mucosa del estómago, de las diferentes capas. Bueno, esto es simplemente un recordatorio de las funciones del estómago. ¿Ya? Como hemos visto, pues tiene una función secretora, porque es el que segrega pues el ácido clorhídrico, una función de reservorio, que ya lo hemos conversado, que es en muy corto tiempo, pero de todas maneras reserva cierta cantidad de alimentos. Una función de digestiva, como lo hemos mencionado, se encarga de la segregación de factor intrínseco y ese factor intrínseco es como un carrito que lleva o transporta a la vitamina B12. Si no existe ese factor intrínseco, no hay cómo transportar a esta vitamina B12 y lamentablemente no se transforma,
no se absorbe ya en el intestino delgado, ¿no? Y lo terminamos eliminando. Tiene una parte inmunológica también que es importante, entonces aquí está nuevamente el por qué. Si tú te vas a hacer la banda gástrica o por obvios motivos te van a extirpar gran parte de tu estómago, se va a ver también alterado tu sistema inmunológico. Todo el sistema digestivo en sí tiene relación, ¿sí? A ver. Claro, lo que pasa es de que, como hemos venido viendo, el sistema metabólico está muy relacionado con las hormonas en sí. ¿Ya? Las hormonas, ahí es una unión entre lo que es el sistema nervioso y el sistema digestivo y la parte de las hormonas. Porque recordemos de que las glándulas, por ejemplo, como el páncreas, el hígado, también tienen una parte relacionada con la parte endocrina, que son las hormonas en general. ¿Ya? Entonces, la tiroides específicamente ayuda mucho al metabolismo de ciertos nutrientes. ¿Ya? Si no tienes una tiroides funcionando adecuadamente, el metabolismo de estos nutrientes también se ve alterado. Entonces, es una armonía. Tiene que ver, el sistema digestivo es como tu columna vertebral en el proceso en la digestión, metabolismo y absorción de los nutrientes. ¿Ya? Específicamente, si hay una parte alterada del sistema digestivo, puede lamentablemente traer otras enfermedades. Ahora, a la vez, ¿otras enfermedades pueden causar problemas en el sistema digestivo? Sí, como por ejemplo las alteraciones endocrinológicas, ¿no? Tú tienes problemas en glándulas externas o tienes problemas en sistema nervioso, también puedes llegar a alterar al sistema digestivo o al tubo digestivo, su funcionamiento se altera, ¿no? Entonces ahí también está la relación entre los pacientes psiquiátricos o los pacientes que no tienen pues control o salud mental, que lamentablemente terminas pues alterando también el sistema digestivo, ¿no? Todo está enlazado. Incluso imagínense, el estómago está relacionado con el sistema inmunológico. Y yo la primera vez que me enteré de esto, que fue hace muchos años, me llamó mucho la atención. Y yo decía, ¿qué tiene que ver mi estómago, mi sistema digestivo, el hecho de que si yo como o no como? ¿Qué tiene que ver con mi sistema inmunológico, no? Pero sí, está relacionado porque es todo una cadena entre todos los sistemas y aparatos que tenemos, ¿no? Si alguno de ellos falla, empiezan a fallar lamentablemente los demás también, ¿no? Estos son los procesos de digestión que se van a dar en diferentes niveles del estómago y del sistema digestivo. Recordemos que iniciamos, de manera recordatoria, iniciamos en la boca, como lo hemos visto en sesiones anteriores, a través de la masticación. A través de la masticación molemos o iniciamos la molienda de estos alimentos. Continuamos después con el proceso de deglución, ¿no? Pasa hacia nuestro esófago y el esófago simplemente hace, como hemos visto, el trabajito de transportarlo hasta nuestro estómago. Una vez que llega, ¿cuánto dura todo eso? Aproximadamente entre 15 a 25 segundos. Es algo realmente muy rápido. Una vez que llega al estómago, el estómago ya para eso ya está alerta, ya va a llegar comida. Está alerta esperando pues la llegada de este bolo alimenticio que llega al estómago y se empieza a mezclar, ¿no? El estómago es, no sé si en algún momento ustedes han prestado atención cómo funciona una lavadora. Derecha, izquierda, gira, derecha, izquierda, gira. El mismo movimiento armonioso, que suene curioso, lo hace nuestro estómago, ¿no? Empieza a mezclarlo, empieza a segregar. Es como una lavadora, prácticamente. La lavadora ustedes van a ver cómo empieza a segregar agua, esa agua se empieza a mezclar con el detergente que tú le has echado y empieza a mover, a mover, a mover, a mover la ropa. Lo mismo pasa en el estómago, ¿no? El estómago empieza a mover, empieza a segregar moco, empieza a segregar agua, empieza a segregar ácido clorhídrico y sigue moviendo, moviendo, moviendo ese bolo alimenticio para que esto se vuelva en partículas más pequeñas y puedan seguir su camino, ¿no? Una vez que se ha logrado, pues ya moléculas muy pequeñitas, el estómago simplemente abre su compuerta de salida, que es el píloro, y deja salir, ¿no? Este contenido que es ya denominado como quimo y llega al intestino ya delgado donde se va a iniciar ya el proceso de absorción. O sea, el proceso de digestión termina aquí. Ojo, no nos confundamos. Empieza en la boca y termina en el estómago al momento de que la compuerta del píloro se abre, ¿ya? El intestino no realiza digestión.
El intestino realiza absorción. No confundamos esta parte, porque a veces los alumnos lo confunden. Ah, no, mi digestión está pesada. ¿Qué tienes? No, que estoy con diarrea. No. Tu absorción está alterada, no tu digestión, ¿no? Entonces, está alterado el funcionamiento de tu intestino, está alterada tu digestión, sino tu proceso de absorción. ¿Tienes problemas en el estómago? Ahí sí está pues, alterado tu digestión. Tengo una fractura en la mandíbula. Ah, ¿no puedes masticar? No, tu proceso de digestión está alterado. Entonces, es importante esto, chicos, y con esto cierro la sesión del día de hoy. Recordemos mucho eso, ¿no? La digestión y la absorción son procesos que son diferentes, pero están entrelazados, tienen dependencia entre una y la otra, es una relación tóxica, se puede decir, ¿no? Uno depende del otro y siempre va a ser así. Eh, Cierro con esto, creo que, déjenme ver, creo que falta todavía unas cuantas diapositivas de esta sesión. Sí, aproximadamente unas 10, 9 diapositivas, las cuales las retomamos, las terminamos el día, déjenme ver las fechas exactas, el día viernes 17. Bueno, el día de hoy hubo un pequeño retraso también por lo de que la equivocación del link, pero el día viernes estamos terminando esta pequeña parte de la clase número 3 y abriendo ya inicio a la clase número 4. Ya vamos a seguir hablando todavía de todo lo que es el sistema digestivo, un poquito ya del metabolismo y la absorción de los macronutrientes. Espero verlos. Creo que he respondido todas las preguntas del chat. Déjenme verlas. Bueno, sí, he podido responder todas las preguntas. Espero entonces verlos el día viernes. Que tengan una bonita semana. Nos estamos viendo.